El millonario y su amante se burlaron de la camarera en chino, justo en medio de la mesa, pero un segundo después, ella levantó la cabeza y respondió con 3 palabras que dejaron a todos en silencio. Nadie esperaba que esas 3 palabras abrieran la caja de Pandora, revelando todo el secreto que habían intentado ocultar durante tanto tiempo. ¿Cuál es ese secreto? Y podrías adivinar cuáles fueron esas 3 palabras. Deja tu opinión a continuación. El móvil vibró suavemente por tercera vez en el bolsillo del pantalón de Adrián Mendoza. Una pequeña molestia en medio de una velada que había sido planeada por él hasta el más mínimo detalle. Ocupaba la cabecera en la sala VIP del Mirador de Sevilla. Luces doradas y suaves, copas de cristal, el aroma a roble de un vino de reserva y las conversaciones entusiastas con sus socios de Hong Kong. Esta era la clase de noche que Adrián siempre controlaba. O al menos eso creía él. ¿Todo bien, cariño? Valeria Cisneros, su novia, se inclinó, poniendo una mano delgada sobre la suya. El gesto parecía ligero, pero era como una cuerda invisible que lo devolvía a su papel. El hombre de negocios, exitoso, firme, inquebrantable. Adrián esbozó una sonrisa fina. Solo trabajo. Mintió. Una parte de él sabía perfectamente que estaba mintiendo. El correo electrónico de la tarde todavía lo atormentaba. Confirmación final. Acuerdo de fusión Huilong Holdings. No recordaba haber aprobado ese paso final. Un sentimiento de inquietud había pasado, pero lo había desechado con la determinación de celebrar. Este era su momento. La puerta de la sala VIP se abrió suavemente. Lucía entró con 3 botellas de vino sobre una bandeja de plata. Se movía en silencio, tan eficiente que parecía fundirse con el ambiente. En una sala llena de gente ansiosa por impresionar, su calma era lo único que resaltaba. Lucía sirvió el vino, copa por copa. Justo cuando llegaba junto a Valeria, un rápido diálogo en chino estalló en el otro extremo de la mesa. Muy bajo, muy rápido. Lucía solo alcanzó a escuchar una palabra con claridad. Está hecho. La mano que sostenía la botella se detuvo menos de un instante. Una pausa demasiado pequeña para que alguien normal se diera cuenta, pero que no escapó a la mirada de Valeria. Valeria ladeó la cabeza ligeramente. Sus ojos afilados, como cuchillos, recorrieron a Lucía. «Adrián, cariño», dijo, con la voz dulce pero ocultando una navaja delgada. «Parece que esta camarera no está muy concentrada». Adrián se giró. Podría haber ignorado el comentario. Debería haberlo ignorado. Pero la espina en su corazón por el correo de la tarde lo hizo reaccionar de la manera en que siempre lo hacía cuando sentía que perdía la iniciativa, mostrando poder. Miró a Lucía, una mirada desde arriba, fría y algo pesada. Luego ladeó la cabeza y se dirigió a sus socios en perfecto chino mandarín, una frase que era mitad broma, mitad alarde de su habilidad lingüística. «Ni suo shijiu zeyang». «¿Qué haces? ¿Estás distraída?» Los socios rieron suavemente. No una carcajada, solo unos pocos sonidos de cortesía, pero suficientes para que Lucía los escuchara. Ella no respondió de inmediato. Terminó de servir la última copa. Dejó la botella sobre la mesa con un movimiento firme. Luego, Lucía levantó la cabeza. Esa mirada no era la de una camarera. Era tranquila, penetrante y directa como una flecha. La atmósfera en la mesa cambió instantáneamente. La risa superficial se desvaneció. Incluso Valeria se tensó ligeramente. Lucía abrió la boca. Una pausa muy breve, pero suficiente para que los perspicaces se dieran cuenta. Luego habló. En un español perfecto. 3 palabras. «Te han estafado». Original. «An yang bilua jai». Chino. «Ni bei pian liao». Algo cayó al suelo. Una cuchara de plata. El sonido resonó estridente en la habitación repentinamente silenciosa.
La sonrisa de Adrián se congeló. Valeria palideció antes de intentar recuperar la compostura. Los socios se miraron desconcertados. Adrián se levantó de golpe. La silla se deslizó hacia atrás con un chirrido suave. «¿Qué acabas de decir?», espetó Lucía. Solo hizo una inclinación de cabeza protocolaria. «Que disfruten de su cena». Luego se dio la vuelta, sin prisa, sin miedo. Fue esa misma compostura lo que hizo que Adrián se enfureciera más que las palabras. Quiso llamarla, pero un último destello de razón lo mantuvo en su sitio. Causar una escena ahora solo lo haría parecer débil. Volvió a la mesa, forzando una sonrisa diplomática. «Mis más sinceras disculpas por la interrupción». Pero su corazón ya no estaba allí. La frase de Lucía se repetía en su cabeza como el eco en una sala vacía. «Te han estafado». Miró de reojo a Valeria. Ella estaba sonriendo a los invitados, pero la mano bajo la mesa apretaba la servilleta hasta blanquearle los nudillos. La inquietud de la tarde, la palabra hecho, la mirada fugaz de miedo de Valeria y las 3 palabras de Lucía. Una semilla de duda se había sembrado en el corazón de Adrián, pequeña, pero echando raíces más profundas de lo que pensaba, y no se imaginaba que, después de esa frase, su vida cambiaría por completo. La copa de vino en la mano de Adrián seguía intacta. Se sentó allí, intentando mantener la sonrisa social durante más de 15 minutos, pero cada palabra alrededor de la mesa se le escapaba como agua. La pequeña semilla de duda que Lucía había plantado se había arraigado profundamente en él, extendiéndose como una corriente fría que le entumecía el pecho. Finalmente, no pudo soportarlo más. Adrián dejó la copa sobre la mesa con más fuerza de lo normal. El sonido del cristal, chocando contra la madera, fue suficiente para sobresaltar a algunos invitados. «Discúlpenme», dijo, con voz tranquila pero que no admitía preguntas. «Una urgencia». Nadie se atrevió a detenerlo. Se levantó, ajustándose la corbata de seda, que de repente se había vuelto incómoda. Cuando se giró hacia Valeria, solo dijo una frase corta. «Quédate para atender a los invitados». Era una orden, no una sugerencia. La sonrisa de Valeria se detuvo por un segundo antes de asentir con rigidez. Adrián no eligió la salida principal. Giró hacia el pasillo estrecho que conducía a la cocina, donde el olor a mantequilla caliente, el sonido de los cuchillos y los gritos del chef ahogaban todo el glamour del restaurante. Un cocinero corrió a su lado. Luego gritó: «Lucía, tu turno ha terminado. Recuerda salir por la puerta de servicio. La principal está llena». Adrián se detuvo ligeramente. No era casualidad. Ella no lo estaba siguiendo. Simplemente, su turno acababa de terminar. Continuó caminando. Abrió la puerta de emergencia y salió al callejón detrás del restaurante, donde la luz amarilla tenue de la calle se reflejaba en el pavimento húmedo. El aire nocturno de Sevilla era fresco, pero no lo suficiente para apagar el calor de la rabia que se extendía por su cuerpo. Se apoyó contra el muro de ladrillo tosco, suspiró y sacó el teléfono, el correo electrónico. Archivo con firma digital. Confirmación final. Abrió el PDF de nuevo. Se desplazó hasta el final. Su firma estaba allí, impecable, y no recordaba haberla puesto. Un pequeño clac sonó a sus espaldas. La puerta de emergencia se abrió. Lucía salió, con el delantal recién quitado en la mano. Lo dobló pulcramente como un hábito arraigado. Luego levantó la cabeza. Se sobresaltó un poco al ver a Adrián allí, pero no se sorprendió de forma obvia. Simplemente se detuvo, manteniendo la distancia. Adrián la miró, sus emociones girando entre la ira, la vergüenza y el miedo que no quería admitir. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó con voz baja y tensa. Lucía lo miró directamente. «Solo dije la verdad». «¿La verdad que tú crees saber?». Adrián se mofó.
¿Sabes lo que acabas de hacer? Toda la sala me está mirando. Yo también los vi, respondió Lucía suavemente. Y vi la cara de su novia palidecer al escuchar Huilong Holdings. La frase fue como una flecha, clavada justo en el punto que él intentaba evitar. Adrián guardó silencio. Lucía continuó, su voz imperturbable. No tiene que creerme, pero un negocio tan importante nunca requiere una confirmación final la noche de la celebración. Debería haberse cerrado días antes. Adrián quiso refutar. Quiso decirle que ella era solo una camarera, que no entendía nada de negocios internacionales, pero cada palabra suya encajaba con la inquietud en su pecho. Estaba a punto de abrir la boca cuando la luz de un taxi iluminó el callejón. Un coche amarillo se detuvo al final de la calle. La puerta se abrió. Valeria bajó, jadeando, mientras se ajustaba el abrigo. ¡Adrián! Dios mío, me has asustado de muerte. Corrió hacia él, agarrándole del brazo. Vámonos, no hables más con ella. Adrián miró la mano que le apretaba el brazo. Había algo mal, un detalle minúsculo, pero había pasado por alto demasiadas cosas esta noche como para ignorar una más. En la muñeca de Valeria, bajo la manga de seda del abrigo que se había deslizado, había una mancha de tinta borrosa, el contorno curvo de un pequeño tatuaje. Solo Adrián lo vio en ese momento. Lucía estaba lejos, sin saberlo. Adrián frunció el ceño. «¿Eso qué tienes en la mano?» Valeria se sobresaltó, tirando rápidamente de la manga hacia abajo. «Nada, es solo una mancha de tinta». «¿Mancha de tinta?», Adrián repitió. Su voz era extrañamente tranquila. «¿Parece el logo de Huilong Holdings?» El rostro de Valeria se puso blanco. Antes de que pudiera responder, Lucía dio un paso atrás, observando la escena con un silencio comprensivo. «Tú...» Adrián dijo, con los ojos fijos en ella. «¿Sabes hablar chino?» Valeria tragó saliva. «No, solo unas pocas frases básicas. Quiero decir...» Adrián retiró su mano de la de ella, un movimiento pequeño, suave, pero suficiente para que la distancia entre ellos se convirtiera en una línea divisoria. No hubo gritos. No hubo acusaciones. Solo una frialdad lúcida. Un momento en el que Valeria entendió que todo se había roto. Adrián se dio la vuelta, caminando hacia su coche al final del callejón. Lucía no dijo nada. Valeria no lo siguió. En el sonido de sus pasos que se alejaban, solo quedaba el silencio, pesado y más aterrador que cualquier condena. Adrián aún no conocía la verdad completa. Pero estaba seguro de una cosa. Había sido traicionado. Y esta noche comenzaba a buscar respuestas. Adrián no se fue de inmediato. Se sentó en silencio en su lujoso coche deportivo, con las manos en el volante sin encender el motor. En el callejón solo quedaba la oscuridad y el sonido del viento colándose entre los muros de piedra fría. El taxi que se llevó a Valeria se había ido hacía mucho, pero el pánico apenas disimulado de ella seguía vívido en su mente, tan claro que se preguntó si había ignorado pequeñas señales durante todo este tiempo. ¿Será que a veces somos los últimos en darnos cuenta de lo que nos oculta la persona a nuestro lado? Levantó el teléfono y llamó a Valeria. Una vez, 2 veces, 3 veces. El tono sonó largo y luego se cortó, dejando una pantalla negra y una sensación de vacío que se extendía como las ondas en el agua al arrojar una piedra. Valeria nunca le había colgado. Nunca lo había ignorado así. Una pregunta surgió en su mente. Si fueras tú en esta situación, ¿confiarías en ese silencio repentino? Adrián volvió a abrir el correo de confirmación final. Deslizó hacia arriba para ver los intercambios de correos antiguos. Lo primero que lo detuvo fueron los borradores del contrato. Diferentes números de secuencia, pero el contenido era el mismo. No había cláusulas que corregir.
No había razón para solicitar una confirmación justo la noche de la celebración. Eso hizo que su pecho se apretara. Pensó en las palabras de Lucía, palabras que horas antes había considerado insolentes, y sintió una incomodidad porque estaban terriblemente bien fundamentadas. Abrió el apartado de información de la firma digital. Aparecieron líneas de datos fríos. Hora de la firma, 3:15 de la mañana. Él estaba durmiendo. Dirección IP, Hong Kong, SAR. Él estaba en Sevilla. Cuenta de firma, B. Cisneros. Consultoria. El nombre de Valeria se grabó en la pantalla como un puñal. Adrián apoyó la cabeza en el asiento. Cerró los ojos, con la respiración entrecortada. Nunca había sentido miedo en los negocios, pero en ese momento sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Sabía que había errores que costaban dinero, pero había errores que costaban una empresa, el honor, la mitad de una vida. Si fueras tú en esta circunstancia, ¿elegirías confiar en la razón o en el corazón? Abrió los ojos. La mirada se agudizó. No podía quedarse quieto, pero también sabía que ir a la policía ahora era inútil. Necesitaban más que un registro del sistema. Necesitaba a alguien que entendiera bien a Hui Long, que entendiera el contexto al que se enfrentaba, pero que no estuviera relacionado con la empresa ni con Valeria. Y solo había una persona que se había atrevido a decirle la verdad en medio de un banquete. Lucía Adrián condujo hasta el antiguo bloque de apartamentos donde vivía ella. Un edificio de 3 pisos, paredes desconchadas, escaleras pequeñas y oscuras. Se paró frente a la puerta del ático, levantó la mano para tocar, pero se detuvo. En ese momento se dio cuenta de que nunca había tenido que suplicar ayuda de esta manera. Alguna vez un hombre como él tuvo que pararse frente a una puerta vieja para preguntar si le quedaba alguien en quien confiar. Finalmente, llamó. Lucía apareció, vestida con su uniforme, pero sin delantal. La luz amarilla de dentro revelaba una expresión cansada, pero lúcida, en su rostro. «Señor Mendoza». Él le mostró el teléfono, con voz grave pero decidida. «Tenías razón. Sobre todo». Lucía miró la pantalla por un momento, sin sorpresa, sino más bien como la confirmación de algo que ya sabía. Adrián respiró hondo y continuó. «No sé qué hacer, y no tengo a nadie más en quien confiar». El silencio entre los dos se extendió, ligero pero afilado, como un hilo tenso. Finalmente, Lucía dio un paso atrás y abrió más la puerta. «Pase y cuénteme todo lo que sabe sobre Valeria Cisneros». Adrián entró en la pequeña habitación, tan sencilla que cada objeto parecía tener un único propósito. En ese instante, sintió claramente que la línea entre el jefe y la camarera había desaparecido. Ya no era el CEO en el escenario de los negocios multimillonarios, sino solo un hombre buscando la verdad. Una verdad que podría salvar el imperio Mendoza o hundirlo por completo. Adrián aún no sabía lo que estaba a punto de escuchar. Pero en el momento en que la puerta se cerró a sus espaldas, se dio cuenta de algo más importante que todo. Esta noche no había vuelta atrás. Adrián cruzó el umbral de la pequeña habitación de Lucía y se detuvo. La habitación era apenas más grande que el baño de servicio en su ático, pero tenía un orden extraño. Una cama individual pulcra, la manta doblada perfectamente, un escritorio de madera con unos pocos libros apilados por tamaño. Ni un objeto superfluo. Se sentó en la única silla de madera, sintiendo cómo se tambaleaba ligeramente bajo su peso. Lucía no le ofreció sentarse. Fue a abrir la ventana, dejando que el viento nocturno de Sevilla entrara, y se quedó de pie con los brazos cruzados, su silueta proyectándose en el suelo. Su silencio era como un punto final puesto al principio de la frase. «Hable». Adrián respiró hondo,
sintiéndose como si estuviera ante un tribunal invisible. Puso el teléfono sobre la mesa y abrió un álbum de fotos. Esta es Valeria. Nos conocimos en Mónaco, hace un año. Navegó por las fotos, Valeria sonriendo en el yate, Valeria asistiendo a galas a su lado, Valeria con una copa de champán en una fiesta en Zúrich. Ella es inteligente, entiende el mercado asiático y... confié. Cerró el álbum de fotos y abrió la carpeta que contenía los informes que Valeria había enviado. Todo era muy profesional. Yo lo revisaba superficialmente, lo aprobaba y luego le daba acceso restringido para procesar los datos. Se detuvo, apretando ligeramente el teléfono. Le di mi delegación y ese fue el error. Lucía no habló de inmediato. Se acercó, mirando la pantalla, como si analizara cada carácter. Cuando habló, su voz era tan tranquila que Adrián se sintió como un estudiante ante un profesor. Ella sola no podría haber superado la seguridad de su firma digital. Necesitaba a alguien con acceso de administrador de nivel superior, alguien que pudiera aprobar sin levantar alertas. Ella levantó la vista, sin esquivar su mirada. En su empresa, aparte de usted, ¿cuántas personas tienen ese acceso? Adrián no necesitó pensar. Solo un nombre apareció de inmediato y le hizo un nudo en el estómago. Ricardo, casi susurró. El vicepresidente, mi amigo desde hace 12 años. El nombre flotaba en el aire, pesado como una sentencia. Recordó la conversación en el almuerzo de ayer. Ricardo preguntó sobre el progreso del negocio. Preguntó demasiado, con demasiados detalles. Cuando habló, su voz era tan tranquila que Adrián se sintió como un estudiante ante un profesor. Ella sola no podría haber superado la seguridad de su firma digital. Necesitaba a alguien con acceso de administrador de nivel superior, alguien que pudiera aprobar sin levantar alertas. Ella levantó la vista, sin esquivar su mirada. En su empresa, aparte de usted, ¿cuántas personas tienen ese acceso? Adrián no necesitó pensar. Solo un nombre apareció de inmediato y le hizo un nudo en el estómago. Ricardo, casi susurró. El vicepresidente. Mi amigo desde hace 12 años. El nombre flotaba en el aire, pesado como una sentencia. Recordó la conversación en el almuerzo de ayer. Ricardo preguntó sobre el progreso del negocio. Preguntó demasiado, con demasiados detalles. Pude bloquear el proceso de borrado automático a tiempo, pero si ejercen suficiente presión, el sistema liberará los permisos de seguridad. ¿Qué cuenta está accediendo?, preguntó Adrián Gabriel. Respiró fuerte, como si se inclinara sobre la pantalla. Permisos de administrador de alto nivel. La cuenta del vicepresidente Ricardo. Adrián cerró los ojos por un segundo. No había sorpresa, no había shock. Solo una sensación pesada, como si alguien le hubiera puesto una piedra sobre el pecho. Una mujer que amaba lo traicionaba, y ahora su mejor amigo también lo estaba empujando al abismo. Gabriel, dijo Adrián, con voz baja pero clara, mantén todo como está, no interfieras más en su proceso, pero aísla el servidor de contabilidad de otras particiones. No bloquees su acceso, no los alertes, solo asegúrate de que no se borre ningún archivo. Voy para allá ahora mismo. Entendido, señor, respondió Gabriel, pero tiene que venir pronto. Parece que Ricardo ha estado aquí toda la noche. Veo café, cajas de comida y... no tiene buen aspecto. Lucía ladeó la cabeza. Su voz se hizo más grave. Puede que lo estén forzando o está intentando soportar la presión de alguien más. Adrián no respondió. Solo se levantó, recogiendo el teléfono como si recogiera un pedazo de sí mismo que se estaba desmoronando. Se giró hacia Lucía. Sé que no tengo derecho a pedirle... Lucía no lo dejó terminar. Fue al armario, tomó su chaqueta simple, se la puso y dijo muy suavemente: si están limpiando datos, significa que no quieren dejar rastros, pero en contabilidad a menudo quedan copias en papel.
especialmente de socios asiáticos. Yo puedo leer esas notas. Se detuvo antes de cruzar la puerta, mirando fijamente a Adrián. Y también quiero saber, dijo, ¿por qué Huailong ha vuelto a esta ciudad justo ahora? No fue una promesa. No fue una petición de permiso, sino el compromiso de alguien con una razón personal para entrar en esta lucha. Adrián asintió. Los dos salieron del ático, hacia el pasillo pequeño y oscuro, un CEO enfrentándose al colapso, y una camarera con un pasado nunca antes contado. Y mientras bajaban las escaleras, solo un pensamiento resonaba claramente en la mente de Adrián. Si Ricardo solo acababa de empezar, ¿quién era el verdadero cabecilla que lo obligaba a hacer esto? No sabían que, en la sala de servidores, Ricardo estaba sentado solo frente a la pantalla, con los ojos inyectados en sangre por pasar la noche en vela, y no estaba borrando datos, sino intentando ocultar algo aún más grande. No se dijeron una palabra en el camino. El coche deportivo de Adrián se lanzó por las calles vacías de Sevilla, el sonido del motor contenido en su pecho como un rugido ahogado. Las luces de la calle pasaban en largas franjas por el parabrisas, reflejándose en el rostro tenso de él. Adrián apretaba el volante, sus nudillos blancos, mientras Lucía se sentaba a su lado, la mirada fija al frente, con una expresión extrañamente tranquila en medio del caos. La Torre Mendoza Global apareció gradualmente, brillando intensamente en el corazón de la ciudad como un acorazado gigante. Adrián solía verla como el orgullo de su familia. Esta noche parecía un lugar que ocultaba algo innombrable. Gabriel estaba esperando, junto a la entrada de empleados, su pequeño coche aparcado a toda prisa, las luces aún encendidas. El rostro de Gabriel estaba pálido, sus ojos buscando desesperadamente orientación. «Señor». «Vamos», lo interrumpió Adrián, sin dejarle decir más. Pasaron la tarjeta de seguridad. La puerta se abrió. Entraron en un pasillo largo y frío, como la espalda de un pez de acero. El sonido de los pasos resonaba secamente. Solo 3 personas, pero sonaba como si todo el edificio estuviera susurrando a su paso. «El sistema sigue registrando actividad en la sala de finanzas», dijo Gabriel en voz baja, señalando el final del pasillo. «Pero no está borrando todo, están agrupando los archivos, marcando cada grupo». «Preparándose para una sola eliminación limpia», dijo Lucía. «Esta manera es más sofisticada». Al acercarse a la sala de finanzas, Adrián hizo un gesto con la mano para que se detuvieran. La luz azul de la pantalla del servidor se filtraba a través del cristal. Se inclinó, mirando dentro. Era Ricardo. Estaba encorvado frente a la gran pantalla, con la camisa arrugada y una mancha de café en el puño, los párpados caídos, los ojos inyectados en sangre por las horas sin dormir. Cansado, estresado, pero aún temerario. Un hombre que había sido su mejor amigo, ahora como una sombra empujada al límite. En la pantalla, agrupando archivos, preparando script de limpieza. Adrián apretó los puños. Aún no había borrado, pero solo necesitaba pulsar un botón. Lucía puso una mano ligera en el brazo de Adrián, impidiéndole que se abalanzara como su instinto le ordenaba. Si irrumpe, solo hará que él active la orden de borrado más rápido. Adrián apretó los dientes, conteniéndose. «Gabriel», dijo Lucía muy bajo, «puedes llamar a Ricardo. Dile cualquier cosa que lo haga darle la espalda durante unos segundos». Gabriel tragó saliva. «Creo que puedo. Hazlo, ahora mismo». Gabriel marcó el número temblorosamente. En la sala de finanzas, el teléfono de Ricardo vibró, sobresaltándolo. Miró el identificador de llamadas y frunció el ceño, pero contestó. «¿Qué pasa, Gabriel?» «Estoy ocupado». La voz de Gabriel intentó sonar natural. «Yo tengo un error de acceso en el subsistema. ¿Podrías echarme un vistazo un minuto?»
Solo necesito que mires el código de comando. Ricardo suspiró, irritado. Está bien, espera. Se levantó, giró la silla y salió del campo de visión del grupo de Adrián para ir a revisar la pantalla auxiliar. Ese momento era oro. Vamos, susurró Lucía. Se deslizaron silenciosamente a lo largo de la pared, evitando que sus sombras cayeran bajo la luz de la sala de finanzas. Al pasar por la oficina de Ricardo, la puerta justo al lado de la sala de finanzas, Adrián sujetó el pomo de la puerta con una fuerza tan sutil que no hizo ningún ruido. Entraron justo cuando el sensor de luz del pasillo se encendió. La luz inesperada hizo que Ricardo girara la cabeza. «¿Hay alguien en el pasillo?», murmuró, frunciendo el ceño. Luego dio un paso hacia afuera para mirar. Afortunadamente, la luz se extendía por todo el pasillo, fusionando las sombras de Adrián y Lucía con el brillo, sin dejar rastro. Cuando Ricardo regresó a la sala de finanzas, ellos se atrevieron a respirar. Dentro de la oficina de Ricardo, todo estaba demasiado ordenado, propio de un hombre con el hábito de ocultar algo importante. Lucía se dirigió directamente al cuadro de paisaje colgado en la pared. No era hermoso, pero estaba demasiado recto, demasiado intencional. Ella lo descolgó. La caja fuerte quedó a la vista. «¿Contraseña?», preguntó ella. Adrián cerró los ojos y recordó el cumpleaños de su hija. Ella introdujo la secuencia. Clic. La caja fuerte se abrió. Dentro solo había una carpeta de cuero roja, ni dinero, ni objetos de valor, solo papeles, la cosa que un hombre acorralado consideraría un salvavidas. Adrián abrió el expediente. Su firma falsificada estaba junto a la firma del testigo. Ricardo Solano Lucía encontró una nota grapada dentro, un memorando interno en chino. Lo revisó rápidamente y luego levantó la vista. Su rostro palideció. Este es el Proyecto Ícaro, el plan para eliminarlo de la empresa, y la persona propuesta como nueva CEO. Miró directamente a Adrián. Es Valeria. Adrián sintió que su corazón se encogía, como si alguien lo estuviera apretando. Justo en ese momento, el sonido de la silla en la sala de finanzas cayó fuertemente al suelo. Ricardo había terminado de revisar la pantalla auxiliar. Estaba volviendo, y solo una puerta los separaba. Adrián apretó la carpeta roja en su mano, mirando a Lucía, ambos entendiendo. Solo tenían menos de 3 segundos para decidir si esconderse o enfrentarse. La luz del pasillo se reflejó de repente en el pomo de la puerta de la oficina de Ricardo. Empezó a girar, lento, pero seguro. Alguien estaba a punto de entrar. ¿Quién? Y tendrían tiempo de esconder la evidencia. Los pasos de Ricardo se acercaban cada vez más, anunciando un enfrentamiento que Adrián nunca pensó que ocurriría en su propia empresa. Sin tiempo para pensar, solo pudo meter la carpeta roja en el forro de su chaqueta y cerrar la caja fuerte muy suavemente. Pero ese pequeño sonido resonó como un golpe fuerte en el tenso ambiente que envolvía la oscura habitación. Lucía rápidamente colgó el cuadro de vuelta en su sitio, ajustando el borde del marco para que coincidiera perfectamente con las marcas en la pared. Y todo ocurrió en apenas unos segundos antes de que el pomo de la puerta empezara a girar. Adrián empujó a Lucía detrás de la puerta, el único punto ciego en esa oficina espaciosa, pero tan vacía que no tenían otro lugar donde esconderse. La puerta se abrió. Ricardo entró, sosteniendo su teléfono, su voz grave y cansada, como la de alguien que ha pasado la noche haciendo algo que no quiere que nadie descubra. No, agrupar por lotes será más seguro. Un borrado limpio deja demasiados rastros. Haz lo que te digo, mañana estará listo. Adrián se pegó a la pared hasta el punto de oír su respiración agitada tensar su pecho. Lucía, a su lado, estaba extrañamente tranquila, como si ya hubiera experimentado esta sensación de peligro silencioso más de una vez. Ricardo se dirigió a su escritorio, buscando algo en el cajón.
La luz del pasillo que se colaba hacía que su rostro pareciera demacrado, sus ojos enrojecidos por el estrés. Resulta que no solo estaba traicionando, sino que algo lo estaba empujando al límite. El teléfono de Ricardo vibró de nuevo, esta vez una llamada de Gabriel, la parte crucial del plan que Lucía sugirió con solo una mirada. Adrián y Lucía contuvieron la respiración esperando la reacción de Ricardo. Él miró la pantalla, frunció el ceño y contestó. «Gabriel, habla rápido». Gabriel intentó mantener la voz normal. «Vicepresidente, el sistema de alertas internas reporta un acceso no autorizado desde el piso 4. No sé si es un error o si alguien está buscando archivos viejos». Un silencio pesado. Luego Ricardo soltó un juramento muy bajo. Inmediatamente giró su silla y se dirigió rápidamente hacia el ascensor interno. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció, el pasillo volvió a hundirse en el silencio. Lucía abrió la puerta con mucho cuidado, indicando con un gesto rápido de la mano. Adrián asintió, y ambos avanzaron rápidamente por el amplio pasillo, intentando mantener un ritmo que no hiciera ruido, pero que aprovechara cada segundo que Ricardo estaba distraído. Al llegar a la antigua zona de archivo del piso 4, Lucía empujó la pesada puerta de metal, llevándolos a una habitación grande pero oscura, llena de cajas de documentos descoloridos y archivadores de acero cubiertos por una capa de polvo persistente. El olor a papel húmedo, mezclado con vapor de metal frío, hacía que el aire se sintiera denso. Ella cerró la puerta suavemente, asegurando el pestillo de madera desde dentro. Adrián miró a su alrededor. Su respiración aún no se había normalizado. Lucía puso su teléfono sobre una mesa de metal, encendió el modo de grabación y lo miró con calma. Nadie creerá una firma falsa, pero creerán una confesión. Adrián lo entendió de inmediato. No necesitaban largas explicaciones ni planes complejos, solo que Ricardo lo dijera él mismo. Y lo diría cuando pensara que no había escapatoria. El sonido de pasos resonó desde el pasillo, más fuerte y enfadado que antes Ricardo había llegado a la segunda puerta, la que estaba detrás de ellos. Intentó girar el pomo, pero la puerta estaba cerrada. Golpeó suavemente, luego más fuerte, antes de hablar. Su voz tensa, como la de un hombre perseguido que intenta mantener la calma. «Adrián, sé que estás ahí. Abre la puerta. No dejes que esto empeore». Lucía se llevó un dedo a los labios, señalando silencio absoluto. Afuera, Ricardo continuó hablando, su voz ya no arrogante, sino mezclada con una desesperación agotada. «¿Entiendes por qué hago esto? Hui Long prometió la dirección ejecutiva. Nunca me dejarías ascender. Tenía que salvarme a mí mismo. Valeria dijo que si no cooperaba, yo sería el primero en ser eliminado». Hizo una pausa. Luego dijo casi ahogándose, «Y tú serías el segundo». Adrián abrió los ojos. Lucía asintió levemente, como confirmando. «Esto es exactamente lo que necesitábamos escuchar». Ricardo golpeó la puerta con fuerza de nuevo y se fue. El sonido de sus pasos se desvaneció y finalmente desapareció por completo en la oscuridad del pasillo. Lucía apagó la grabadora, guardó el teléfono en el bolsillo de su chaqueta y Adrián se quedó allí un buen rato, todo su cuerpo ligeramente tembloroso, no por miedo, sino por darse cuenta de que había tocado la raíz más oscura de la traición. «Tenemos la evidencia», dijo Lucía, con voz firme y segura, como si llevara mucho tiempo en esta batalla. Adrián asintió, pero sus ojos seguían fijos en la última frase de Ricardo. Después de unos segundos de silencio, preguntó en voz baja. «Dijiste, ¿a quién eliminarían primero?» Lucía se giró para mirarlo. Sus ojos eran profundos como un estrato de agua oscura, sin ocultar la verdad ni suavizarla. «A usted», dijo suavemente. Y si Ricardo no trabajaba lo suficientemente rápido, quizás también a él. Adrián sintió un escalofrío por la espalda.
como si alguien hubiera abierto de golpe una puerta mirando directamente a un futuro para el que no estaba preparado. La habitación estaba oscura, los archivadores silenciosos, la pequeña luz roja en el cuadro eléctrico anunciando la existencia del viejo sistema. Todo hacía que el lugar pareciera una línea de meta, donde él tenía que pararse y aceptar que el momento de retroceder había pasado. Lucía lo observó por un largo momento, y luego habló lentamente, no para asustarlo, sino como alguien que pone sobre la mesa 3 cartas del destino. Tiene 3 opciones, y todas son peligrosas. Adrián tragó saliva con dificultad. ¿Qué 3 opciones? Lucía no respondió de inmediato. Solo lo miró, como sopesando si estaba listo para escuchar la siguiente parte, la parte que podría decidir si salvaba todo el Imperio Mendoza o lo perdía por completo. En ese instante, solo se escuchaba el zumbido de la vieja lámpara fluorescente en el techo y la respiración contenida de ambos antes de que Lucía dijera en voz baja: «Si elige mal, antes del amanecer, Mendoza Global dejará de existir». En el momento en que la puerta de la escalera de servicio se cerró tras ellos, Adrián y Lucía se permitieron detenerse unos segundos. Ambos se apoyaron contra la pared de cemento frío del piso inferior, jadeando, con el corazón latiendo fuerte, como si acabaran de escapar de una trampa de la que aún no entendían todos sus límites. El olor a humedad de la escalera vieja se mezcló con su respiración rápida, haciendo que Adrián sintiera que sus pulmones ardían. Intentó calmar cada respiración, pero su cabeza seguía zumbando por los golpes en la puerta, y la voz de Ricardo de hacía poco. Habían escapado, pero lo cierto era que las piernas de Adrián aún temblaban tanto que tuvo que apoyarse en la pared para mantener el equilibrio. Lucía le ofreció el pequeño pañuelo que llevaba en el bolsillo de su chaqueta. Sin decir nada, solo un gesto silencioso, pero suficiente para que él se diera cuenta de que su tranquila presencia lo sacaba del caos. Cuando salieron al callejón detrás del edificio y se mezclaron con el aire de la madrugada sevillana, el viento que los rozaba era a la vez frío y un renacer. Adrián seguía escuchando su corazón latir en sus oídos, mientras Lucía revisaba el teléfono donde había grabado la confesión, protegiéndolo en la palma de su mano como si fuera el hilo vital de toda la historia. Caminaron, sin atreverse a detenerse demasiado tiempo, en ninguna esquina. Lucía evitó las calles principales, llevando a Adrián a través de senderos estrechos, patios comunes vacíos y tramos de carretera poco transitados. Ambos estaban empapados en sudor, no por correr, sino por la sensación de ser acechados. Adrián quería preguntarle qué pensaba, pero cada vez que abría la boca, sentía un nudo en la garganta. Su mundo, la empresa, sus colegas, su novia, se había vuelto tan extraño en pocas horas que ya no sabía dónde estaba su lugar. Cuando llegaron frente a la puerta del apartamento de Miguel, el chef veterano en quien Adrián había confiado durante más de una década, él se detuvo bruscamente. Nunca había aparecido ante un subordinado con este aspecto: demacrado, cansado, ropa arrugada, pelo pegajoso por el sudor y el agua. Pero Lucía no pareció encontrar eso importante. Llamó a la puerta con 3 golpes suaves, y solo unos segundos después, Miguel abrió, con los ojos muy abiertos por la sorpresa al verlos. Sin necesidad de explicación, se hizo a un lado, dándoles paso para entrar. La puerta se cerró detrás de ellos, y la atmósfera cálida de la pequeña cocina los envolvió, haciendo que Adrián casi se desplomara por una sensación inesperada de alivio. Miguel les trajo 2 toallas secas, las puso frente a ellos, y fue directamente a la cocina sin hacer ninguna pregunta. Era la sutileza de alguien que había vivido lo suficiente para entender que a veces el silencio es la mayor ayuda. Lucía se sentó primero. Sus manos,
aún temblaban ligeramente por el frío y la tensión. Adrián también arrastró una silla, pero cuando intentó tomar la taza de té que Miguel acababa de poner sobre la mesa, se dio cuenta de que su mano no paraba de temblar. Toda su vida negociando contratos multimillonarios, nunca había permitido que las emociones dominaran su cuerpo de esa manera. Pero esta noche era diferente. Esta noche casi lo pierde todo, sin siquiera darse cuenta. Se sentaron en la cocina durante mucho tiempo, sin decir nada. El único sonido era el del agua hirviendo en la tetera y el latido de sus propios corazones que se estabilizaba gradualmente. El vapor caliente del té de jengibre se elevaba, cubriendo la habitación y calmando sus respiraciones agotadas. Cuando el calor se extendió hasta sus manos heladas, Adrián sintió de verdad que estaba vivo. Lucía fue la primera en hablar. No lo miró, solo miró los documentos que absorbían lentamente el calor en la mesa. Necesitamos secar cada hoja. Si no, la tinta podría correrse. Su voz era suave, tranquila, como si estuvieran haciendo un trabajo normal en un día normal. Pero Adrián sabía que esa voz era la cuerda que lo ayudaba a no caer. Empezaron a trabajar sin necesidad de repartirse tareas. Lucía separaba suavemente cada página mojada, mientras Adrián usaba el secador de pelo de Miguel para secar cada borde. La tensión se disolvió gradualmente mientras se concentraban en esta tarea minúscula pero crucial. Cada página seca era un paso que daban hacia la verdad. Y Adrián sintió que su corazón se llenaba por primera vez en horas de una esperanza muy frágil pero clara. Cuando los documentos estuvieron casi secos y el teléfono de Lucía pudo volver a funcionar, Miguel puso 3 tazas de té caliente sobre la mesa. Adrián sostuvo su taza con ambas manos, sintiendo el calor penetrar en cada dedo, sin saber si sonreír o echarse a llorar. Miró a Lucía. Ella estaba reorganizando suavemente las páginas en orden, y finalmente dijo, con voz baja pero sincera, «Lucía, gracias. Si no fuera por ti, no sé si seguiría en pie esta noche». Lucía no respondió de inmediato. Dejó la última página, levantó la vista y lo miró con unos ojos que no eran fríos como de costumbre, sino con un atisbo de ternura. «Ambos tenemos razones para luchar, señor Mendoza. No solo usted». El teléfono de Adrián se iluminó justo en ese momento. Un mensaje de Gabriel Adrián lo abrió, y al leer la línea de explicación sobre el último archivo de respaldo, el correo electrónico que Valeria envió a Ricardo, tanto Adrián como Lucía se enderezaron, como si la llama hubiera vuelto a encenderse. Leyeron el correo, despacio, con cuidado. Cada palabra era como un nuevo corte en la confianza de Adrián. Cuando terminaron de leer, Lucía dejó el teléfono, levantó la vista y lo miró. El punto de encuentro B puede estar en cualquier lugar, pero la persona que sabe su ubicación no seremos nosotros. Adrián frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Lucía sorbió lentamente un sorbo de té y luego dijo con una certeza tal que Miguel, en la cocina, giró levemente la cabeza. Creen que nos hemos hundido con el expediente. Creen que todos los rastros han sido borrados. Creen que ganaron. Cuando el enemigo está más confiado, es cuando más fácil comete errores. Adrián la miró, entendiendo que ella lo estaba llevando a algo más grande. ¿Qué está planeando, Lucía? Ella dejó la taza, entrelazó las manos frente a ella, sus ojos brillando con un plan que tomaba forma. No vamos a buscar el punto de encuentro. B. Vamos a dejar que ellos vengan a nosotros. ¿Tiene el teléfono de Ricardo?, preguntó Lucía, sus ojos sin apartarse de la pantalla del teléfono de Adrián, donde el correo electrónico de Valeria todavía se mostraba. Adrián frunció el ceño. Por supuesto que sí. Bien, dijo ella con voz resuelta. Ahora le va a enviar un mensaje. Ella comenzó a dictar. Adrián, aunque escéptico, tecleó cada palabra.
Envió el mensaje desde un número desechable que había comprado rápidamente a través de una aplicación en línea. El mensaje era muy conciso. Tengo la carpeta roja. Tú y Valeria la olvidaron. ¿Quieren recuperarla? Reúnete conmigo en la iglesia de San Luis a las 6:30. Ven solo. Si veo a la policía, el expediente será enviado directamente a la fiscalía. Al enviar el mensaje, Adrián miró a Lucía. ¿Por qué una iglesia? ¿Por qué no otro lugar? Porque es un lugar público, pero casi vacío a primera hora de la mañana. Habrá testigos si sucede algo, pero es lo suficientemente discreto para hablar, explicó ella. Y está justo cerca del punto de encuentro B, donde supongo que se reunirán. No podrán ignorarlo. El plan era muy arriesgado. Se estaban convirtiendo en cebo, pero Lucía tenía razón. No podían esperar. Tenían que obligar al oponente a actuar según sus términos. Tomaron prestado el coche viejo de Miguel. Adrián, acostumbrado a los coches deportivos de lujo, se sintió extraño al volante de un sedán antiguo. Llegaron a la iglesia de San Luis, una antigua estructura barroca. Cuando aún estaba amaneciendo, no entraron. Aparcaron en una esquina opuesta, donde podían observar la entrada principal. Lucía le dio a Adrián un pequeño auricular Bluetooth. Póntelo. Yo estaré en el coche, grabando todo. Gabriel me envió una copia del correo electrónico. Pase lo que pase, la evidencia está segura. Adrián asintió. Metió la carpeta roja dentro de su chaqueta, sintiendo su peso como el destino de toda su empresa. Salió del coche, caminando hacia la iglesia, sintiéndose como un actor, a punto de subir al escenario de una obra de vida o muerte. Esperó bajo el arco de piedra de la iglesia. El aire era frío, silencioso. Exactamente a las 6:30, un coche negro de lujo se detuvo al otro lado de la calle. Pero la persona que salió no era Ricardo, era Valeria. Llevaba un abrigo de cachemira beige, luciendo elegante y perfecta, incluso a primera hora de la mañana. Iba sola, caminando por la calle vacía hacia él, con una expresión de calma helada. Sabía que harías algo estúpido, dijo ella al acercarse, con la voz apenas audible. Ricardo no vendrá. Ya recibió su parte y está de camino al aeropuerto. El juego se había descubierto. ¿Así que viniste a buscar esto?, preguntó Adrián, poniendo la mano sobre el bulto del expediente en su chaqueta. Valeria sonrió, una sonrisa sin calidez. No exactamente. Vine a ofrecerte una salida, Adrián, por lo que hubo entre nosotros. Se acercó más, lo suficiente para que él pudiera oler su costoso perfume. Dame el expediente. Todo terminará. Huilong tomará el control, pero necesitan a alguien de prestigio para quedarse y dirigir. Te ofrecieron ese puesto. Seguirás teniendo dinero, estatus. Podemos olvidar todo lo que pasó. Era una propuesta del diablo, una tentación descarada. ¿Y la camarera?, preguntó Adrián, su voz fría como el hielo. Valeria se encogió de hombros. ¿Ella? Es un pequeño problema, un problema que se puede resolver, una compensación o de otra manera. Tú eliges. En el coche de enfrente, Lucía apretó el teléfono. Había grabado todo, la voz de Valeria, la oferta, la amenaza. Creo que elegiré una tercera opción, resonó una voz desde el portal de la iglesia. Tanto Adrián como Valeria se giraron. Gabriel estaba allí, con un disco duro bien agarrado. No había huido. Había venido siguiendo otro plan. Al mismo tiempo, dos coches sin matrícula se acercaron silenciosamente desde ambos extremos de la calle, bloqueando todas las salidas. Las puertas se abrieron, y unos hombres vestidos de civil salieron, entre ellos el inspector Rivas de la Policía Financiera. La calma de Valeria se hizo añicos. Se dio cuenta de que había caído en una trampa. ¡Tú!, le siseó a Gabriel. ¡Traidor!, se giró hacia Adrián, con los ojos llenos de odio. ¿Crees que ganaste? No sabes nada de Huilong.
Quizás, respondió Adrián, sacando la carpeta roja. Pero sé sobre ti, sobre Ricardo y sobre mí. Y ahora, la policía también lo sabe. El inspector Rivas y sus oficiales se acercaron. Valeria Cisneros queda arrestada por fraude financiero, falsificación de documentos y conspiración para malversación. Mientras esposaban a Valeria, ella miró a Adrián por última vez. Su mirada ya no era de ira, sino de una fría advertencia. Este no es el final, Adrián. Nunca se rendirán. Adrián se quedó allí, viendo cómo el coche de policía se llevaba a Valeria. Sintió un inmenso alivio, pero las palabras de ella seguían resonando. Miró hacia el coche de Miguel, donde Lucía estaba sentada. Habían ganado esta batalla, pero tenía la sensación de que la verdadera guerra apenas había comenzado. La luz azul y roja del último coche de policía finalmente se perdió tras la esquina, devolviendo la tranquilidad original al amanecer de Sevilla. Adrián se quedó bajo el antiguo arco de piedra de la iglesia de Santa Cruz, con la mano aún sujetando firmemente la carpeta roja, como si solo con aflojar un poco fuera a desaparecer de este mundo. La niebla matutina le dio en la cara con una capa delgada, fría pero suave, y después de 24 horas de tensión continua, se dio cuenta de que estaba de pie, respirando uniformemente. Vivo. El coche viejo de Miguel avanzó lentamente hacia la plaza y se detuvo junto a la acera. Lucía estaba al volante, bajo la luz del amanecer. Su rostro mostraba el cansancio, pero también una silenciosa relajación, como cuando una persona finalmente ve el horizonte después de una noche sumergida en el agua. Adrián subió al coche sin decir nada. La puerta se cerró. Un silencio cálido los envolvió. Dejó la carpeta sobre el salpicadero, sus dedos acariciando inconscientemente el borde del cuero que se había secado, pero aún conservaba las arrugas por el agua. Cada pliegue era un recordatorio. Cuántas cosas que él creía sólidas en su vida resultaron ser más frágiles de lo que pensaba. Lucía encendió el motor. El viejo rugido se quejó un momento y luego se suavizó. Ella miró hacia adelante, como dándole a Adrián espacio para encontrar sus propias palabras antes de que ella rompiera el silencio. «Atraparon a Ricardo en el aeropuerto», dijo ella, con voz grave, sin un ápice de triunfo. El inspector Rivas envió un mensaje. Gabriel proporcionó el número de vuelo. Adrián asintió levemente, pero no respondió de inmediato. Se llevó la mano a la cara, sintiendo la barba áspera de una noche larga. Su frente estaba pesada, como si contuviera todo un año de fatiga en pocas horas. Lucía miró de reojo. Luego volvió a mirar el camino. No lo apuró ni preguntó. Su manera de callar era como la de alguien que se para junto a otro, intentando comprobar cuán profunda sigue siendo la herida. Llegaron a la jefatura de la policía financiera cuando el sol ya había asomado por encima de las torres antiguas. La declaración duró más de lo esperado. Adrián contó cada detalle, cada pequeña acción, cada firma digital falsificada. Lucía se sentó a su lado, abrazando la carpeta roja, abriéndola de vez en cuando, mostrándole al inspector las notas borrosas por el agua, las firmas que no coincidían, las páginas que él había salvado de la papelera de Ricardo. Hubo un momento cuando Lucía entregó un documento al inspector en el que Adrián vio su mano temblar muy ligeramente, no por miedo, sino por la tensión acumulada durante demasiado tiempo. En ese preciso instante, algo dentro de Adrián, una capa de armadura fría que había llevado durante años, se agrietó. En lo más profundo, él entendió. Ella no tenía la obligación de luchar a su lado. Hizo todo esto por su creencia en lo correcto, no por dinero ni poder. Cuando salieron del edificio, el sol ya estaba más cálido. La vida en la calle continuaba su curso habitual. Gabriel se había ido antes, después de estrechar la mano de Adrián,
inclinarse para agradecer a Lucía y decir una frase que Adrián aún recordaba. Si no fuera por ella, no habríamos aguantado hasta ahora. Ahora solo quedaban ellos dos en la acera llena de gente. Adrián sostenía la carpeta en su mano, mirándola como un objeto que era a la vez una victoria y una amarga lección. Después de un largo rato, finalmente dijo: «Así que ha terminado». Lucía se paró junto a él, con los hombros ligeramente caídos por el cansancio, la mirada más lejana que de costumbre. «Sí», dijo en voz baja, «ha terminado». Adrián se giró para mirarla, por primera vez en muchos años, realmente viendo a una persona que antes consideraba invisible en sus veladas de lujo. Vio las ojeras bajo sus ojos, algunos mechones de pelo pegados a su frente por el sudor, incluso el pequeño corte en la comisura de sus labios por la noche en vela. Vio a una mujer que era a la vez más fuerte y más frágil que cualquiera en su mundo. «Lucía», comenzó, con la voz ligeramente ronca, «quiero decirle, siento lo de anoche en el restaurante. Por lo que dije, la forma en que la miré, la forma en que la traté como si...». Se detuvo, sin encontrar una palabra lo suficientemente suave, pero honesta, como si no tuviera valor. Lucía no respondió de inmediato. Inclinó la cabeza para mirarlo. La luz reflejándose en sus ojos hizo que Adrián sintiera que era visto a través. Luego sonrió, tan levemente que si no hubiera estado cerca, probablemente no lo habría notado. Ya pagó el precio, Adrián. Su orgullo, una parte de su empresa, y una noche en la que casi pierde la vida en el ático. Creo que estamos en paz. Adrián sonrió por un instante, luego negó con la cabeza. «No, todavía no estamos en paz». Ella lo miró interrogante. Adrián respiró hondo. «Esta mañana, cuando la policía se llevó a Ricardo, me aparté en una esquina y llamé a mi madre. No sé por qué. Fue un reflejo. Solo me dijo una frase». Miró al vacío. Su voz se hizo más grave. «Debes saber inclinarte ante quien te ayudó a mantenerte en pie». Se giró hacia Lucía. Dijo esa frase, e inmediatamente pensé en usted. Lucía se quedó inmóvil. Era la primera vez en todo este viaje que Adrián vio una oleada de emoción en sus ojos, como una fina capa de agua ondeando, y luego desapareciendo rápidamente. Continuó, lenta y firmemente. Mencionó a su padrino, el incidente de hace 3 años. Quiero revisar ese expediente. Quiero usar todo lo que tenemos para reabrir el caso. No porque quiera pagar una deuda, sino porque entiendo la sensación de ser engañado por alguien en quien confías, y porque él se lo merece. Esta vez, Lucía no esquivó la mirada. Lo miró directamente, y Adrián vio sus ojos brillar como cuando una persona ve una puerta que ha estado cerrada durante años moverse ligeramente. «¿Usted de verdad quiere ayudar?», preguntó, con una voz pequeña pero tocando una capa profunda de emoción que rara vez revelaba. Adrián asintió, sin dudar. «Le debo eso, y se lo debo a mi propia conciencia». Lucía inclinó la cabeza muy levemente, un gesto que era a la vez agradecimiento y reconocimiento de que, durante esa larga noche de caos, algo había cambiado. No solo el destino de un conglomerado, sino la forma en que 2 personas de 2 mundos diferentes se miraban. Se quedaron de pie juntos, sin decir nada más. No era necesario. El silencio ya no era pesado, era como el primer aliento después de una tormenta. Adrián observó a la multitud pasar por la acera. Corredores, paseadores de perros, ancianos con bolsas de pan caliente. La vida real había regresado, y bajo la luz dorada del amanecer, él sabía que un nuevo capítulo estaba comenzando. Lento, seguro, y a su debido tiempo, 3 meses después. Un pequeño artículo apareció en el periódico de negocios local. El titular decía: «Se reabre el caso antiguo de la
Alfarería, arte de Triana. Se restaura el honor del difunto artesano Ricardo Vargas. El artículo hablaba de cómo nuevas pruebas del caso de fraude de Mendoza Global habían arrojado luz sobre un complot similar 3 años atrás. Los contratos que el señor Ricardo Vargas había firmado fueron declarados nulos por fraude. Aunque no se pudo recuperar el taller de cerámica que ya había sido vendido, su nombre fue limpiado. No fue un empresario fracasado, sino una víctima. Lucía estaba frente a la tumba de su padrino, sosteniendo el periódico. Puso un lirio blanco sobre la losa de mármol. «Lo logramos, tío Ricardo», susurró. «Finalmente sabrán la verdad». Una lágrima rodó por su mejilla, pero esta vez era una lágrima de alivio. Ese mismo día, Adrián estaba sentado en su oficina, mirando la ciudad. Su empresa se había estabilizado. Gabriel era ahora el nuevo vicepresidente, una posición que merecía por completo. Él había cambiado mucho. Escuchaba más, confiaba más en su equipo y ya no daba todo por sentado. Tomó el teléfono, buscando un número de contacto que había guardado, pero nunca se había atrevido a llamar. Respiró hondo. Lucía estaba terminando su turno en el mirador. Había decidido quedarse. Le gustaba la sencillez y honestidad de su trabajo. La ayudaba a conectar con la gente de una manera muy común. Al salir del restaurante, vio a Adrián esperándola al otro lado de la calle, junto a una pequeña cafetería. No llevaba un traje costoso, solo una camisa y pantalones vaqueros. No irradiaba poder, solo estaba allí, con cierta vacilación. Ella cruzó la calle hacia él. «Leí la noticia esta mañana», dijo él cuando ella se acercó. «Felicidades». «Fue gracias a los dos», respondió ella. «Lo sé», dijo él. «Solo pensé, quizás la persona que acaba de traer justicia a su padrino merece que la inviten a tomar un café». Él sonrió. Una sonrisa sincera, sin cálculo. Si no estás demasiado ocupada salvando a directores ejecutivos arrogantes, claro. Lucía lo miró. El Adrián de hace 3 meses había desaparecido. En su lugar, había un hombre más humilde, más amable. Ella se rió, una risa genuina, clara. «Está bien», dijo ella, «pero invito yo. Mi sueldo de camarera quizás aún sea suficiente para 2 cafés». Caminaron juntos hacia la cafetería. La cálida luz amarilla los envolvió. La batalla vida damara me. Desconoputos y se habían sido derrotados, y entre 2 personas que venían de 2 mundos completamente diferentes, algo nuevo, algo simple y verdadero, parecía que acababa de empezar. 6 meses después, el mercado de cerámica en Triana seguía tan bullicioso como de costumbre en una mañana de domingo. El sol de la mañana se filtraba a través de los toldos, iluminando cientos de productos de cerámica de todos los colores, creando una escena vibrante y cálida. Adrián, en un polo y pantalones caqui sencillos, ya no parecía fuera de lugar como un turista. Se movía entre los puestos con familiaridad, saludando a algunos vendedores por su nombre. Se detuvo frente a una pequeña tienda, donde se exhibían productos con el característico diseño de aceitunas verdes. Tomó un par de vasos para beber, dándoles vueltas en sus manos, admirando las pinceladas imperfectas, pero llenas de vida. ¿Vienes a comprar más vasos? Tu armario de cocina pronto no tendrá espacio. Una voz familiar sonó. Adrián se giró y sonrió. Lucía estaba allí, con una cesta de mimbre llena de verduras frescas. Llevaba un vestido floral sencillo, el pelo suelto de forma natural, y se veía radiante. «Estoy buscando un regalo», respondió Adrián, «para un amigo que acaba de ser ascendido. Gabriel, ¿verdad?», adivinó Lucía de inmediato. «Se lo merece. Escuché que la empresa va muy bien». «Mejor que nunca», admitió Adrián, «porque ahora se construye sobre cimientos más sólidos». Dejó el par de vasos. «También tengo una noticia. El Fondo de Becas Ricardo Vargas acaba de otorgar la primera beca a una joven artesana muy talentosa».
El nombre de tu padrino no solo será limpiado, sino que será continuado. Lucía se quedó en silencio por un momento, sus ojos cálidos y llenos de gratitud. Gracias, Adrián, por todo. El que debe agradecer soy yo, dijo él. Caminaron juntos por el mercado. La atmósfera entre ellos era natural y cómoda. La diferencia de estatus social parecía haberse desvanecido, quedando solo la conexión de dos personas que habían pasado por la tormenta, juntas. Ah, ¿has oído lo de El Mirador?, preguntó Lucía de repente, sus ojos brillando con un destello travieso. ¿Qué cosa? Miguel acaba de lanzar un postre nuevo, lo llamó La Dulce Verdad. Dicen que está inspirado en una historia sobre un CEO arrogante y una camarera obstinada. Adrián soltó una carcajada, una risa refrescante, sin rastro de incomodidad. ¿De verdad? Entonces tenemos que ir a probarlo esta noche. Esta noche tengo turno, le recordó ella. Lo sé, respondió él. He reservado una mesa en tu sección, y prometo ser el cliente más fácil. Esa noche, el Mirador de Sevilla seguía siendo lujoso y espléndido. Adrián se sentó en una mesa en el balcón, solo. Ya no sentía la necesidad de llenar cada silencio con conversaciones o transacciones de negocios. Había aprendido a disfrutar de la tranquilidad. Lucía, en su uniforme, se acercó a su mesa. Se movía tan profesional y eficiente como siempre, pero ahora una ligera sonrisa se dibujaba constantemente en sus labios. «Que tenga una buena noche», dijo ella con un tono burlón. «¿Qué desea ordenar?» «Seguiré la sugerencia de la experta», respondió Adrián, mirándola directamente a los ojos. Ella le sugirió algunos platos y él asintió de acuerdo con todos. Durante la cena, ella siguió atendiendo otras mesas, pero de vez en cuando sus miradas se cruzaban y se regalaban una sonrisa silenciosa. Cuando el restaurante comenzó a vaciarse, Lucía trajo un pequeño plato de postre. Era un mousse de maracuyá exquisito, con una capa de caramelo crujiente en la parte superior. «La Dulce Verdad», dijo ella, «un regalo del chef». Comieron el postre juntos bajo la luz de las velas. El dulzor del maracuyá se mezclaba con el ligero amargor del caramelo, creando un sabor complejo, pero armonioso, al igual que su historia. Su turno terminó, se cambió de ropa y salió. Adrián la estaba esperando, sosteniendo dos cascos. A su lado había una Vespa antigua de color verde menta. «¿Qué es esto?», preguntó ella sorprendida. «Esto es libertad», respondió él. «No más coches deportivos ostentosos, solo una forma de pasear por la ciudad de noche». Él le entregó un casco. «¿Quieres ir conmigo a buscar el mejor helado de Sevilla?» Lucía lo miró la moto, luego miró el cielo estrellado. Su vida solía ser solo trabajo y recuerdos tristes. Pero el hombre frente a ella, el que había entrado en su vida de forma tan tormentosa, ahora le ofrecía una paz y una alegría sencillas. Ella sonrió, una sonrisa radiante. «De acuerdo», dijo ella, «pero yo conduzco». Tomó el casco, se lo puso y se sentó en el asiento del conductor. Adrián rió, se sentó detrás y la abrazó suavemente por la cintura. La Vespa arrancó y juntos se lanzaron a la cálida noche de Sevilla. No sabían a dónde les llevaría el camino, pero por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que iban en la dirección correcta, iban de camino a casa. Y así, la Vespa de color verde menta se deslizó por las calles antiguas de Sevilla, llevando a dos personas que alguna vez estuvieron en mundos opuestos. Las luces de la calle pasaban junto a ellos, dibujando largas franjas de luz en el camino nocturno. No hablaban mucho, solo se escuchaba el suave sonido del motor y las risas ocasionales, mezclándose con la atmósfera cálida de la ciudad. El viaje de Adrián y Lucía no comenzó con un flechazo o palabras floridas. Comenzó con 3 palabras de cruda verdad, dichas en un momento de audacia. Se construyó a través de largas noches de fuga,
momentos de confrontación con la traición y el miedo extremo. No se encontraron en la perfección, sino que fue en los fragmentos rotos de sus vidas donde reconocieron el verdadero valor del otro. Su historia nos recuerda algo simple. A veces, el mayor cambio no viene de grandes planes, sino de atreverse a escuchar una verdad que no queremos enfrentar. Adrián tuvo que perder su arrogancia para encontrarse a sí mismo, y Lucía tuvo que enfrentarse al pasado para encontrar justicia. Nos enseñan que el coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él, y a veces la mayor fuerza reside en una voz silenciosa que se atreve a alzarse en medio de un mundo ruidoso. Su historia termina aquí, pero quizás nuestro propio viaje continúa. Gracias por acompañar a Adrián y Lucía a través de cada capítulo. Espero que esta historia te deje un poco de calidez, un poco de esperanza. Y yo también tengo curiosidad por saber, ¿y tú? ¿Alguna vez en tu vida has encontrado un momento en el que una palabra honesta, por difícil que fuera de escuchar, lo cambió todo? Comparte tus sentimientos en la sección de comentarios a continuación. Que tengas un buen día y cree siempre en el poder de la verdad, sea dulce o no.